Estamos en el temario de la CEPRES San Marcos y hemos llegado ya a la mitad del temario. Todavía tenemos para rato, todavía Wikigeo seguirá subiendo fragmentos, extracts dentro de nuestra plataforma de YouTube, porque recuerda que esos videos completos solamente los puedes observar desde nuestra aula privada virtual llamada Wikigeo CEPRES San Marcos. Así que te recomiendo formar parte de nuestros grupos privados. Cualquier cosa te voy a dejar en la descripción del video mi número de WhatsApp para que puedas comunicarte conmigo si lo quieres ver de manera completa. El tema de hoy es biomas. Si bien es cierto, un biomas, por así decirlo fácil, es un conjunto de grandes ecosistemas que se encuentran alrededor del mundo. Entonces significa que son espacios donde se desarrolla la vida. Pero estos espacios, estos biomas, pueden ser, por ejemplo, acuáticos o pueden ser terrestres. Al menos dentro de lo que es la geografía, dentro de lo que es admisión, nosotros hablamos de los biomas terrestres, de los biomas continentales. No vamos a hablar de los biomas acuáticos porque no está dentro del temario. En biología sí lo van a tratar, pero al menos dentro de lo que es el curso de geografía no lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver los biomas conocidos, como de repente por ahí habrás escuchado de las sabanas, de lo que son los bosques tropicales, las tundras, las taigas, los bosques templados, ¿no? El bosque de coníferas, esos son los biomas continentales. Comenzamos entonces, chicos, ya de frente, decimos así entonces, una comunidad, como sabes, es un conjunto de población, pero ese conjunto de población hace una comunidad, y ese conjunto de comunidades de seres vivos formará ¿qué cosa? Un ecosistema. El conjunto de ecosistemas a gran escala, por ejemplo, denominamos ecorregiones. Y algo más grande que una ecorregión en unidad de repente ecológica, le decimos nosotros bioma. Un bioma es un área geográfica que tiene características similares como el clima. Ese clima determina un tipo de suelo, la cual genera condiciones para cierta planta en particular. Y esa planta en particular, esa flora particular, justamente va a servir para generar otro tipo de ecosistemas como la fauna. Entonces, está relacionado. Un bioma es un espacio físico que comparte cosas en particular, como el clima, por ejemplo, la flora, la fauna, el recurso suelo, pero te dice también que es una unidad más grande que una ecorregión, pero es más pequeño que una biosfera, ¿sí? La biosfera, recuerda que es la esfera de la vida de todo el planeta, ¿no? Entonces vamos con el concepto, dice así: son grandes unidades ecológicas, claro, son grandes espacios, pero que justamente se divide ahí desde la biosfera. La biosfera tiene varios tipos de biomas que ahorita vamos a conocer una por una, chicos, ¿ya? Ahora también dice, y están caracterizados principalmente por su vegetación, su distinta vegetación en cada lugar del mundo, condicionado por el clima local que tenga. Vamos a encontrar biomas de gran cantidad de pluviosidad cerca de la línea ecuatorial porque tiene zonas tropicales y también escasa vegetación o escasa diversidad ecológica a zonas de mucha latitud, como el caso de las tundras por el norte, por ejemplo. Entonces, seguimos. Dice, es una comunidad también natural que está formada por factores bióticos y abióticos, ¿no? Justamente el concepto de ecosistema te decía, si no me equivoco, si no corrígeme en los comentarios, no hay ningún problema. Recuerda que el ecosistema era un espacio entre la interrelación de lo que era biocenosis, que era la vida, ¿no? Y el biotopo. A esa relación se le conocía como ecosistema. Algo, pero a más escala, a una escala mayor, se denomina justamente un bioma, ¿ya? Entonces, dice también que constituye grandes extensiones de la tierra, muy grandes terrenos entonces, que van a ser determinados justamente por las condiciones ambientales, por la vegetación y por la fauna en común que tenga. Mira, esto de acá, chicos, esto de acá, es solo la presentación del tema. En la siguiente pizarra vamos a ver un poquito sobre los biomas, así que todavía continúa acá. Seguimos. Vemos más o menos que los biomas, este esquema, chicos, este esquema de acá, lo uso bastante porque me pareció interesante cómo la CEPRES San Marcos en el curso de geografía lo está considerando. O sea, los biomas terrestres los vamos a clasificar según el tipo de clima que tienen. Por ejemplo, cuando encontramos un clima cálido, las temperaturas obviamente son más ¿qué? Son más elevadas. Y encontramos a los bosques tropicales o los bosques ecuatoriales. Pero también, por ejemplo, encontramos a las sabanas, que las temperaturas son más calientes, tienen precipitaciones también, ¿sí? Durante el año vamos a conocer eso un poquito, no quiero adelantarte nada más. Y los climas de zonas secas, como el caso de los desiertos, pero recuerda que estamos predominantemente hablando de desiertos arenosos, porque hay otro tipo de desiertos también, ¿ya? En las zonas, por ejemplo, de climas templados, encontramos a los bosques templados
a las praderas también y también a las estepas. Profe, diferencia entre estepa y pradera, ya te diré, así que no te preocupes, ya conocerás por ahí las diferencias. Otro, en las zonas de clima frío encontramos a las famosas taigas o a los bosques de coníferas, que también se denomina así. Y también encontramos ahí a las famosas tundras. Entonces, chicos, los biomas terrestres se dividen en estos 4 grupos según la condición climática. Ahora, si tú estás en un bioma y por allá ves otro bioma, obviamente no cambia la condición climática de frente, sino que hay una etapa de transición de un bioma hacia otro bioma. Entonces, a esa etapa de transición, donde hay una convergencia ecológica, vamos a encontrar el término ecotono. Se refiere a que es una zona mixta de dos tipos de biomas que justamente comparte características similares, pero que en esta etapa es una etapa de transición de un bioma a otro bioma. En este cuadrito, chicos, he tratado de dividir más o menos las zonas climáticas. Una zona tropical, muy cercana al Ecuador, una zona templada, más o menos alejada del Ecuador, una zona subártica, significa que es una zona fría, pero la zona de tundra, o bueno, la zona de ártico, ¿no? La zona que está hacia el polo norte, es una zona extremadamente fría, ¿sí? Ahora, por aquí hemos puesto un régimen de precipitación. ¿Qué significa? La cantidad de lluvia que se produce, pero es la cantidad de lluvia que se produce en las épocas durante un año completo, ¿sí? No importa qué estación estés, durante un año completo. Entonces vemos cómo acá es 0 milímetros de precipitación, y cada vez que nos movemos hacia la izquierda, bueno, en este caso hacia mi izquierda, entonces voy a ver cómo la cantidad de precipitación aumenta, ¿sí? Entonces, mira, acá yo veo que hay poca precipitación, 125 milímetros de precipitación al año, y va subiendo, 250, 500, 1000, 2000, 4000. Más o menos a más de 4000 metros de precipitación anual, vamos a decirle que son los famosos bosques tropicales. Cuando baja la cantidad de precipitación a esos espacios, en esta cantidad de precipitación de 1000 a 4000 se le llama sabanas. Y cuando está por menos de 250, normalmente esos se llaman desiertos, zonas áridas. En los bosques, en las zonas templadas encontramos también desiertos, porque los desiertos se forman alrededor de los trópicos, como la del Cáncer hacia el norte y el trópico de Capricornio hacia el sur. También encontramos a los chaparrales, que son arbustos, o a las praderas también, que son pastos, que son gramíneas, que son formaciones de pasto seco que se va a formar en algunas zonas de latitudes medias, justamente zonas templadas. Y también los bosques templados, pues, ¿no? Los bosques templados que vamos a conocer ya en el siguiente esquema, chicos, así que por ahí continuamos por acá. Y en las zonas subárticas, donde encontraremos a las taigas. Las taigas también se forman bosques, son mínimas, es cierto, demoran mucho tiempo en formarse por el tipo de clima que tienen. Y las zonas del Ártico. Las zonas del Ártico, estamos hablando del Polo Norte, y es una zona de tundra. Vamos a encontrar vegetación muy chata, muy baja. Entonces, chicos, en conclusión, el tema de hoy es biomas terrestres. ¿Y qué era un bioma? Un conjunto de ecosistemas a gran escala que compartía una condición climática, determinando el tipo de suelo, condicionando la formación de flora y fauna. Si esto era un ecosistema hacia una transición de otro, ecotono. Y la dividíamos en climas, ¿qué cosa? Cálidos, como los bosques tropicales y las sabanas, en zonas de clima seco, como desiertos, en las templadas, como las estepas, las praderas y los bosques secos, y las zonas frías, o las zonas de clima un poco más gélidas, como las taigas y las tundras. Espero que hayas podido ver, y si no, chicos, vamos al siguiente esquema, al siguiente mapita, donde vas a entender mejor. Nos vemos en la siguiente pizarra. Bueno, chicos, a ver, ahora nos encontramos entonces con nuestro mapa mundi y hemos tratado de ubicar a cada bioma para que entiendas de la mejor manera. Mira, esto es bien fácil. Primero recordemos algo importante, porque quiero comenzar con esto. Recuerda que por acá hay una línea imaginaria. Tú la conoces, ¿cierto? Se llama la línea, ¿qué cosa? Se llama la línea ecuatorial. Entonces, en la línea ecuatorial, el ángulo de latitud es de 0. Significa que es una zona de baja latitud. Pero cada vez que yo me alejo de la línea ecuatorial, entonces, me alejo y aumenta, ¿qué cosa? ¿La temperatura? No, no es cierto, ¿no? Jamás dirías eso, ¿no? Entonces, ¿aumenta qué cosa? Aumenta la latitud. Cada vez que yo me alejo de esta línea, entonces la latitud aumenta. Eso genera entonces que la temperatura sea menor. Siempre, no te olvides. Y no solamente la temperatura, sino también la cantidad de precipitación, ¿ya? Empezando con eso sencillo, ahora vamos a ubicar. Profe, ¿pero qué biomas conocemos o qué biomas vamos a hablar? Los bosques ecuatoriales,
los desiertos, las sabanas, los bosques templados, las praderas y estepas, después las taigas y también las tundras. Eso es nuestro esquema de biomas, así que recuerda que esta parte solamente la puedes observar fragmentos solamente por YouTube y de manera completa por nuestro grupo privado. Ahora, comenzamos entonces con la primerita. La primerita son los bosques ecuatoriales. Los bosques ecuatoriales, obviamente, siempre vas a escuchar el término selva. Cuando usamos la palabra selva no es tan puntual, porque selva se refiere a una gran cantidad de densidad, obviamente, de mucha diversidad, de gran cantidad de lluvias, pero lo malo es que se refiere a un lugar específico. Pero como la selva nosotros acá, entre comillas, la encontramos en una zona recontramente extensa, entonces por eso la mejor manera y correcta de decirle se le dice bosque ecuatorial, por la gran extensión que abarca justamente en la zona de baja latitud. Los bosques ecuatoriales, ¿dónde lo encontramos? Por ejemplo, lo encontramos en la parte sur de América, Centroamérica, mira. Encontramos en África también, mira, en la parte sur de África, centroafricana también. Encontramos también por la parte sur de Asia. Y obviamente si estamos en la parte sur de Asia, también encontramos en algunas partes asiáticas insulares. ¿Qué significa, profesor? Islas, pues como Indonesia. Y también al norte de Australia. En la parte norte de Australia también encontramos parte del bosque ecuatorial o bosque tropical. Los desiertos, recuerda, lo vamos a encontrar en zonas, ¿qué cosa? En zonas como la parte de América, América del Sur, en la parte occidental. Lo encontramos también en Norteamérica y parte mínima de Centroamérica, pero más en Norteamérica. ¿No? El desierto de Chihuahua, Arizona, Sonora, Colorado, por ejemplo. También encontramos en África, obviamente, y también a la parte sur de Asia, como lo que es Arabia, por esa zona. También encontramos desiertos ¿en dónde? En la parte un poco más al centro de Asia, como el desierto de Mongolia, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y también desiertos netos en lo que es Australia. Otro bioma, por ejemplo, las sabanas. ¿La sabana dónde la encontramos? La clásica, la que tú has visto, obviamente, ¿en dónde? En África. En la parte de África Central. Pero también hay sabanas en Perú, ojo. También hay sabanas acá en Perú, como también en Venezuela y Colombia, Perú y Bolivia. Y también hay sabanas ¿dónde? En Australia, pero en la parte más al sur de los bosques ecuatoriales. Otro. Por ejemplo, también podemos encontrar aquí, ¿a qué más? Por ejemplo, a lo que son las praderas y las estepas. Las praderas y las estepas solamente por ahora te lo voy a mencionar. Las encontramos ¿en dónde? En Norteamérica, las encontramos en sur de Sudamérica, las encontramos también en África, mira. Toda esa parte de praderas también. Si te das cuenta está dentro de un continente, ¿no? Muy metido en un continente. En África también entonces. También encontramos en la parte de Europa, un poco más al norte, y en la parte de Asia, ¿no? Por eso se le dice zona eurasiática. Y obviamente también lo encontramos ¿en dónde? En Australia. También encontramos otro bioma, los bosques templados, así se denomina. En los bosques templados, los más conocidos creo yo, que son los que están acá en lo que es Norteamérica. En Norteamérica encontramos entonces grandes zonas de bosques templados. También encontramos en esa parte de Europa, mira. Y también al este de lo que es Asia. Otro bioma. Por ejemplo, en el caso también de lo que son las taigas. Las taigas, ¿dónde la encontramos? La encontramos acá, mira. Al norte de Norteamérica. Lo encontramos también al norte de lo que es Europa. Y a la parte del norte de Asia. Entonces, normalmente las taigas se registran en la parte noreurasiática. Al igual que las tundras. Mira por acá las tundras. Las tundras entonces, chicos, son lugares muy fríos que se encuentran muy expuestos a zonas de alta latitud. Al igual a que tú puedes encontrar acá en Norteamérica o también acá en Groenlandia. Y como allá la parte eurasiática. Entonces, hemos tratado de darte la ubicación de cada lugarcito. Recuerda que eso no está puesto con letras, pero está dibujadito. Entonces tú trata de escribir lo que acabamos de decir para que tengas ahí un bonito cuadro de ubicación también. Ahora, comenzamos con su clima, que es lo más importante. Por ejemplo, como estamos cerca de la zona ecuatorial, en los bosques ecuatoriales, vamos a encontrar una gran cantidad de radiación solar. Significa que casi todo el año hay una gran iluminación. Es por eso que hay personas que piensan, inclusive algunos libros, que le dicen, ¿no? Los bosques ecuatoriales es donde solo se da el verano. No. O te dicen, no, solamente hay épocas de verano y invierno. No, tampoco. Las 4 estaciones se dan solamente
de que no se percibe, no son tan marcadas. ¿Dónde sí son marcadas las estaciones? Las estaciones son marcadas en los bosques templados. Lo que pasa es que como acá hay un ambiente de mucho calor, mucha humedad, mucha temperatura, eso también genera gran deformación de nubes. Y al haber una gran cantidad de nubes, también hay mucha ¿qué? Mucha cantidad de precipitación, pues. Por eso los bosques ecuatoriales, también algunos libros, le dicen pluviselva, porque tiene o mantiene una gran cantidad de precipitación. Más de 2000 milímetros de precipitación y durante el año 28 grados Celsius en promedio. Ahora, en los bosques ecuatoriales vamos a encontrar árboles, pero muy altos. Lo que pasa es que como hay una densa vegetación, justamente la diversidad de flora y fauna en esa parte del bosque ecuatorial, vamos a encontrar dos terceras partes, ¿no?, de lo que es la diversidad en el mundo. Por eso, justamente por esa gran diversidad, le llamamos la farmacia mundial. Pero estos árboles, por ser muy densos, no hay mucho espacio, ¿cierto? Entonces generan sombra. ¿Y qué es lo que pasa? Los árboles necesitan ¿qué cosa? Necesitan de la luz para realizar ¿qué cosa? La fotosíntesis. Entonces los árboles compiten entre ellas para ver quién es más alta, por eso los árboles más altos están acá, para ser altos, para ver quién llega a la luz solar. Por eso justamente encontramos esos tipos de árboles de tallos muy gruesos y de tallos muy altos también. Ahora, normalmente vamos a encontrar las plantas acá, los perennifolios. Los perennifolios, ¿qué son? Son árboles que sus hojas no se caen, ¿sí? Son hojas que no se caen en el caso de los perennifolios. Como se forman en zonas muy lluviosas, vamos a encontrar los bosques y cosas. Mira, acá tiene un nombre medio raro, ¿no? Los bosques ambrófilos. Estos bosques se llaman así, hombro significa justamente lluvia. Son hojas muy gruesas que justamente van a soportar la gran cantidad de lluvias. Pero cuando hay épocas de sequía, bueno, en la selva pero solo hay sequías, bueno, hay épocas donde la cantidad de lluvia obviamente disminuye. Entonces cuando pasa eso, hay árboles que pierden sus hojas. Entonces a eso se llaman así, ¿no? Semi-ombrífilo, o bueno, semi-ombrófilo, ¿no? Ahí están términos raros. Lo que pasa, chicos, que este tema también viene mucho en biología, al menos con el nuevo material de la CEPRES San Marcos, también viene en biología. Y entenderás pues que hay palabritas un poquito raras que hemos estado descubriendo, porque obviamente idiomas es un tema muy extenso, pero al menos dentro de la geografía vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda, ¿sí? Entonces vamos a continuar acá. Vamos entonces, chicos, con los desiertos. Los desiertos. A ver, en los desiertos, primero, si bien es cierto, el calor, o sea, la radiación solar, va a disminuir conforme tú te alejas de la línea ecuatorial. Pero la diferencia es que los desiertos tienen poca precipitación. O sea, piensa así. Un desierto no es siempre lo que tú te estás imaginando. De repente tú te imaginas, profe, desierto, mucha arena, camellitos, mucho calor, como en África. Y eso no necesariamente es un desierto. Entonces, profe, ¿qué es un desierto? Un desierto es una zona, es un espacio geográfico que tiene poca cantidad de precipitación. Pero, ojo, los desiertos, como el caso de Asia, por ejemplo, en Mongolia, pueden ser desiertos muy fríos, como son los desiertos de Gobi. Los desiertos de Gobi son desiertos rocosos, a diferencia del desierto del Sahara, o si quieres Sahara. El desierto del Sahara o el desierto del Sahara son desiertos arenosos, pero son desiertos muy cálidos, a diferencia de los desiertos del Atacama, que son desiertos muy áridos, a diferencia de los desiertos peruanos, que son desiertos muy húmedos. Su profe, tanto desiertos, sí. Los desiertos, para hacerlo más fácil, mira, imagínate así, vean acá, los desiertos se definen por tener poca precipitación. Eso es la característica de un desierto. Un desierto es una zona que tiene de 25 a 250 milímetros de precipitación al año. Entonces, los desiertos, ¿sí?, pueden ser arenosos, pueden ser rocosos o pueden ser polares. Es por eso que la Antártida, por ejemplo, es un desierto, pero es un desierto polar. El desierto de Gobi es un desierto también, pero es un desierto rocoso. Y el desierto como el Sahara o el Atacama o el de Sechura son desiertos arenosos. Pero dentro de los desiertos arenosos podemos encontrar desiertos húmedos como el desierto peruano, desiertos secos como el desierto de Atacama o desiertos cálidos, ¿sí? Otra. También encontramos altos contrastes térmicos y esto es cierto.
Lo que pasa es que, a diferencia del desierto peruano, que está cerca del mar, tiene mucha humedad. Y la humedad, te acordarás que la humedad es un gay. ¿Y qué hacían los gays? ¿Los gays qué cosas hacían? ¿Atrapaban qué cosa? Atrapaban el calor. Pero el desierto que está acá es un desierto muy metido. ¿Qué significa? Es un desierto intracontinental, como el Sahara. Estos desiertos intracontinentales, por estar lejos del mar, tienen menor humedad. Y al haber poca humedad, significa entonces que va a haber los famosos contrastes térmicos. Profe, ¿qué es eso? Es una gran variación de la temperatura. En el Sahara, en verano por ejemplo, un día puede llegar a 50 grados Celsius. Llega la noche a 0 grados. Imagínate pasar de 50 a 60. Eso es un contraste, porque hay una gran variación de temperatura. ¿Sí? Ahora, normalmente el desierto de Gobi es muy frío debido a que está a mayor latitud, como puedes verlo ahí, ¿no? Más lejos del Ecuador. Ahora, también encontramos, por ejemplo, que su flora, vamos a encontrar las famosas floras xerófitas. Las xerófitas son plantas que pueden resistir grandes épocas de sequía. Por ejemplo, también le vamos a decir, tiene una escasa vegetación que justamente sus hojas van a ser muy duras para disminuir la evaporación. Como es una zona muy caliente, entonces hay una menor evaporación. Por eso justamente encontramos a que las hojas, por ejemplo, son gruesas debido a eso, ¿no? Para disminuir la evaporación, pero también son pequeñas, tienen pequeñas hojitas, justamente pasa para eso también. Las raíces son largas, justamente permite que se meta más profunda en la parte del suelo y absorben la humedad desde la parte interna. Otro, tienen espinas, esto es para que no sean depredadas, no como el caso del cactus de repente. O por ejemplo también los tallos gruesos, también pues tenemos tallos gruesos, ¿no? Entonces chicos, eso de acá son características de las xerófitas y por ahí no que otra, ¿no? Vamos a encontrar también a las famosas cactáceas. Las famosas cactáceas es un tipo de planta xerófita como de repente por ahí el famoso cactus o la tuna, por ejemplo, que también es una planta xerófita. Ahora, en el caso de las sabanas, a diferencia, por ejemplo, si la zona tropical está acá más o menos y los desiertos está acá, entre zona tropical y desiertos vamos a encontrar la variación de un ecosistema, bueno, de un bioma más, y se llaman las sabanas. Examen Misión San Marcos te pedía una condición climática, chicos, sobre las sabanas. Por ejemplo, ¿aquí vamos a encontrar? Vamos a encontrar acá una condición que durante el año la cantidad de lluvia se da en verano. O sea, en los veranos, por haber mucho calor, entonces hay mayor evapotranspiración por parte del suelo, hay una gran cantidad de humedad, eso se convierte en lluvia y en verano tiene épocas lluviosas y en invierno tiene épocas secas. Entonces no te olvides de eso, En las sabanas durante el año la temperatura hace que haya épocas muy lluviosas y también épocas muy secas. Entonces cuando hay lluvia se enloda el suelo. Cuando hay sequía, entonces el suelo se seca, pero eso hace que el suelo se vuelva duro, una capa gruesa. Esa capa gruesa se cuartea, se rompe. A esos suelos se llaman suelos latosoles. Esa es la razón por qué en las sabanas vamos a encontrar, por ejemplo, que los árboles están dispersos. Si bien es cierto, en las sabanas los árboles no son tan altos como los bosques tropicales, también es cierto que en las sabanas los árboles se encuentran dispersos. Y pequeñas formaciones por ahí de gramíneas, pastos secos también vamos a encontrar en toda esta zona. ¿Sí? Los árboles te dicen no son tan altos, encontramos matorrales, que es justamente el pasto seco, gramíneas, ¿no? Que superan por los 3 metros de altura, pero recuerdan de que esto no es abundante. No hay árboles abundantes en esta zona por el tipo de suelo llamado latosoles. Hasta acá, chicos, recuerda que cualquier tipo de pregunta la puedes poner en los comentarios. Yo voy a estar siempre constante, trato de verlo lo más rápido posible para contestar sus dudas. Así que no tengas ningún miedo, no tengas roche. Sé que de repente eres tímido, eres tímida, pero sé que biomas es un tema con muchos nombres. Le estoy combinando un poco de biología que he aprendido, un poquito de geografía, y entenderás que tiene que salir de la manera más bonita posible. Pero también necesitamos de que participes con algún tipo de comentario dentro de nuestras aulas virtuales para que tú puedas justamente tener mayor entendimiento y yo pueda ver en qué el alumno de repente también se está equivocando para ver cuál es la parte más difícil del tema, ¿sí? Entonces, seguimos sin problema, chicos, sin miedo. Este es un tema un poco complicado, pero aún así se entiende. Vamos a otra.
a las praderas y las estepas. Y acá hay un problema, chicos. ¿Qué es una pradera? ¿Qué es una estepa? Pero primero, en conjunto, te voy a decir que las temperaturas siempre oscilan entre 21 a 11 grados. En los veranos normalmente son 21 grados y en los inviernos son 11 grados. La cantidad de precipitación es un poco más elevada que los desiertos obviamente, pero sigue siendo zonas templadas, zonas un tanto secas. Las praderas y estepas se caracterizan por su relieve porque uno, son planos o son planas si quieres, no sé. Entonces son planas. Al ser planas, entonces significa de que sirve para la actividad pecuaria, o sea, la actividad ganadera. Pero, las zonas de praderas que se encuentran acá en Norteamérica, por ejemplo, se le llaman así, praderas, porque están en lugares más templados. Entonces, las que estén en lugares templados cálidos, como estas de acá, justamente se llaman praderas, como la que está también por acá. Pero, cada vez que nosotros nos alejamos de la línea ecuatorial, ¿qué pasa con la temperatura? La temperatura empieza a disminuir. Entonces, eso hace que los ambientes sean ya no un templado cálido, sino un templado más frío. Esos templados fríos se llaman estepas. O sea, una diferencia climática entre una pradera y una estepa es que las praderas normalmente están en lugares templados cálidos y las estepas en lugares templados fríos, como la que vamos a encontrar por la parte de Europa y la parte de Asia. Allá estepas, acá praderas, ¿sí? Ahora, por ser estepas, entonces significa que las temperaturas son más bajas. Entonces no permite la formación de árboles, como la que sí se puede formar en un lugar cálido. Ahora, solamente vamos a encontrar hierbas. Como en el caso del Perú, más o menos sería una semejanza a lo que hablamos en las estepas, por ejemplo, de las punas, cuando formamos el lichu, por ejemplo, algo parecido, ¿ya? En el caso de las praderas es más cálido. Recuerda que vamos a encontrar los cultivos de soya, por ejemplo, ¿no? Y también pues algunos acá, como el ajenjo negro, el hierbo de búfalo o el gaguea, que son floras que también se van a desarrollar en este tipo de bioma. Otro bioma, por ejemplo, mira, los bosques templados. Los bosques templados, recuerda, tienen esa condición climática, templada. Y al ser templada, ¿qué significa? Que la humedad es un poco más baja, pero no llega al extremo de ser tan baja para generar un ambiente frío, como esas de allá. Hay dos que son muy frías. Los bosques templados tienen una baja humedad, pero regulada, manteniendo una temperatura adecuada y justamente genera un adecuado clima, un templado. Los climas templados son lugares de buenos climas. Es por eso que la gente prefiere vivir en esas zonas, ¿sí? Además de eso, las estaciones son muy marcadas. Las precipitaciones son moderadamente reguladas y se forman unos suelos llamados los chernozem. Lo que pasa, chicos, es que como esta zona tiene un adecuado clima, también ha generado que la mayor cantidad de la población del mundo se encuentre en los bosques templados. Profe, más o menos ¿a qué latitud se encuentran? Bueno, entre 30 a 50 grados de latitud. Como encontramos a grandes ciudades como la India, China, encontramos por ahí también en la parte de acá de Estados Unidos, por ejemplo, se convierte en el bioma más poblado del mundo. ¿Sí? Recuerda, el bioma más poblado del mundo, bosques templados. Los biomas con la mayor diversidad, los bosques tropicales. ¿Sí? Ahora, también vamos a encontrar los suelos chernozem. Son suelos que normalmente, a veces por decomposición de la materia orgánica, o sea, actividades biológicas, se descomponen y al descomponerse genera algo llamado humus. Los humus son nutrientes que tiene el suelo, por eso se vuelve oscuro. Los suelos más productivos del mundo, examen Misión San Marcos, son los suelos chernozem y son justamente suelos muy oscuros, por eso se forman así. ¿Hay algunos tipos de árboles? Bueno, encontramos los bosques caducifolios. ¿Qué son esos? Caducifolios, viene de hoja caduca. Significa que las hojas se pierden, principalmente en el otoño. Los árboles pierden sus hojas en otoño porque se preparan para el invierno. Y eso justamente hace para que no se congelen. ¿Encontramos a quién? A los robles, a los nogales, por ejemplo, a los fresnos que se van a formar en el bosque, en los bosques templados. Mira, hasta de acá algún tipo de pregunta, ¿sabes que puedes hacerla? Otra, encontramos también a las taigas. Y acá sí un poco complicado, ¿ah? Por ejemplo, mira, aquí encontramos las taigas, ¿sí? En las taigas, los climas son muy fríos, más si estás en invierno. Casi todo el año hace mucho frío. Los árboles durante el año crecen 3 meses, porque en esos meses
hay mayor temperatura y hace que se desarrollen los árboles. Pero además de etapa del año no crecen los árboles. El pino en muchas de estas zonas demora hasta 80 años en poder desarrollarse para poder explotarlo económicamente. Mira el tiempo. Entonces, las taigas, normalmente si esto es Canadá, por ejemplo en Canadá, a la taiga que está muy pegada al círculo ecuatorial se le llama, a esta zona se le llama justamente taiga. En Canadá, a esta zona fría, que no está después de la línea ecuatorial, sino que está antes de la línea ecuatorial, más o menos de 50 a 60 latitud, vamos a encontrar que a la zona norte se le llama taiga, la que está pegadita a la línea del círculo polar ártico, ¿sí? Círculo polar ártico. Ahora, pero la parte sur de esta zona se le llama bosque boreal. O sea, en Canadá le dicen, a esa parte sur del bioma, le dicen bosque boreal. Profe, ¿por qué boreal? Porque obviamente es un bosque que está en el norte. Ahora, pero la parte que está pegadita del círculo polar se le denomina taiga. Profe, ¿y coníferas? Coníferas se le llama así con ese nombre a la parte nororiental de Eurasia. ¿No? A la parte norte de Eurasia, a esto se le llama bosque de coníferas. Coníferas, justamente viene el nombre porque las semillas tienen forma de cono, ¿ya? Y justamente porque son lugares muy fríos, estas plantas se vuelven muy delgadas y muy puntiagudas, como el pino, ¿ya? Ahí está. Entonces, gran parte del año las temperaturas son bajas, encontramos la mayor cantidad de forestal del mundo en estas zonas, son zonas muy extensas, no hay mucha variedad de árboles, pero encontramos árboles como cuáles, los pinos, tenían forma puntiaguda, ¿no? Y se debía justamente por las bajas temperaturas. También los abedules y los abetos también. Pero, hay un tipo de suelo que se va a congelar a capas un poco más profundas. O sea, no es hielo sobre el suelo, sino que el suelo se congela, pero a cierta profundidad. Cuando pasa eso, hablamos de los suelos permafrost. Los suelos permafrost son un tipo de suelo que se congela a ciertas profundidades, generando ciertas características en las tundras. Lo que pasa es que en las tundras, las temperaturas son muy frías. Invierno, 20 grados bajo cero. Verano, alrededor de 5 grados en promedio. Como las temperaturas son muy frías, el suelo, a cierto horizonte más profundo, termina congelándose. Entonces, más las zonas que ya tienen masa de hielo, no permite la formación de árboles. ¿Solamente formación de qué? De pequeños pastos, tipo hongos, o sea, los musgos, los líquenes se van a formar alrededor de eso. Entonces, estas plantas se descomponen, normalmente se descomponen, imagínate, tienes hielo, viene el calor, se genera una zona enlodada, o sea, una zona pantanosa, se forman esas hojas, encima caen las hojas después de mucho tiempo, porque no se descompone, recuerda la materia acá, debido a que la temperatura es fría, entonces las hojas no se descomponen, cae encima, y al final, ¿qué pasa? Pasa que después de estar en una zona de tundra tú, caminas, y hay una zona media pantanosa, ¿no? Media lodosa. ¿Por qué? Porque el suelo está conformado de materia orgánica, pues. Las hojas cayeron, nunca se descompusieron, y eso se llama turbera. La turbera es un tipo pantanoso, un espacio geográfico de tipo pantanoso que se forma en lugares muy fríos, como en las tundras. ¿Dónde encontramos las tundras? Norte de Norteamérica, Groenlandia, parte de Eurasia, y también ¿en dónde? En la Antártida. Pero no toda la Antártida, ojo, sino solamente la península antártica, la zona más caliente de la Antártida. ¿Sí? Ahora, también encontramos, por ejemplo, a la falta de vegetación arbórea, no hay mucha cantidad justamente de árboles en esta zona debido a la masa de hielo. La masa glacial, chicos, no permite la formación de grandes bosques. Y vamos a encontrar por lo menos formación de líquenes, pastos, ¿no? Y por ahí otro tipo de plantitas que vamos a encontrar. Entonces, chicos, hemos visto el clima y la flora de cada uno de los biomas más importantes. Ahora vamos a pasar a ver la fauna en la segunda parte del video. Así que quédate ahí todavía. Biomas no termina, es un tema muy extenso. Si me he demorado un poquito es justamente por la gran cantidad de información que estoy tratando de recopilar para un mejor servicio para ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces, eso ha sido Biomas. Te veo entonces en la siguiente. Nos encontramos en la segunda parte ya del tema de biomas. Biomas, si bien es cierto, es un tema un poco extenso. Lo hemos tratado de dividir en dos partes y aún así pues hay muchas cositas por ahí que de repente términos ya más biológicos que geográficos que quedan sueltos.
Pero igual de todas maneras, chicos, recuerden que cualquier cosita, cualquier dudita, lo pueden poner en la cajita de comentarios. Si de repente lo viste, de repente viste esta parte justamente de fragmento en el canal de YouTube, recuerda que en YouTube solamente hay fragmentos. En cambio, por nuestra aula virtual, el video está completo. Así que, chicos, estuvimos hablando en la primera parte sobre, te acordarás, estuvimos hablando sobre los biomas, qué tipo de biomas teníamos, la flora, por ejemplo, estuvimos hablando de su ubicación y de su clima. Ahora vamos a hablar de su fauna, pero también vamos a hablar cómo se explota, o al menos qué consecuencias negativas hace el hombre, o de repente de forma natural, quizás, quién sabe, a cada uno de los biomas. Y comenzamos entonces por el primerito. Y el primerito, ¿quién es? Son los bosques ecuatoriales. En los bosques ecuatoriales, pues vamos a encontrar, por ejemplo, vamos a encontrar a quién, a los gorilas, a los chimpancés, a los monos también, a los monos menores, o de repente simplemente marsupiales, ¿no? Encontramos también al perezoso, al menos en la selva peruana encontramos al perezoso también, a los venados, a los antílopes, a los jaguares también, ¿no? En Perú, recuerda, nosotros le llamamos también a los famosos otorongos, le decimos así en Perú. También encontramos a todo lo que son los loros, todo lo que sean las aves, encontramos al colibrí, a lo que es el oso hormiguero, los ofidios, como el caso de la anaconda. De repente en nuestra selva, pues recuerda que la anaconda chiquitita llega a medir más o menos unos 8 metros, ¿no? No es tan grande, es el ofidio más grande entonces de nuestra selva. Y por ahí también encontramos otro ofidio, una que se llama la chuchupe, no sé si has escuchado de ella. En la selva alta, por ejemplo, cuando uno va a tipo, se le pone acá, se le marca en el cuello, ¿no? Para que ahí estés tú haciendo tu bailecito con tu foto ahí en la selva. Por ejemplo, los efectos humanos en el bosque ecuatorial. Si bien es cierto, le decíamos justamente que tenía la mayor biodiversidad, esa característica importante que tienen los bosques ecuatoriales, esa cualidad se convierte en su mayor defecto. ¿Sí? O sea, su mayor cualidad es tener una gran potencialidad de recursos naturales, pero ese es el problema de ella. ¿Sí, profe? ¿Pero por qué? Sencillo, porque esa cualidad la hace tan atractiva que todo el mundo va y termina, ¿qué cosa? Y termina generando caza furtiva. ¿Qué significa caza furtiva? Significa que la gente va, caza de manera ilegal, ¿no? Eso es uno de los problemas. Otro problema que tenemos, por ejemplo, la destrucción del hábitat. De repente vamos a grandes zonas en la parte de los bosques, de repente, imagínate, nosotros sabemos que la población obviamente consume mucha carne, pero para abastecer a la población de carne necesitamos más zonas pecuarias. ¿Qué significa? Más zonas ganaderas. Y como necesitamos más zonas ganaderas, al final, ¿qué tenemos que hacer? Talamos los bosques o hacemos una actividad llamada la roza y quema. Una agricultura migratoria también se practica mucho en esta zona. Pero no lo entendí muy bien. Mira, imagínate. En la parte de la selva hay algunos sectores del bosque donde se permite hacer los incendios. Los incendios, profesor, son permitidos, sí, obviamente de manera regulada. Porque de manera regulada ese incendio, ese carbón que va a generarse, sirve de cultivo sirve de nutriente para el suelo. Y podemos cultivar ahí. Pero el problema es cuando es un incendio no controlado. Cuando el incendio abastece más lugares de lo que se pensaba, esos incendios forestales ya es otro problema. Uno, expande un terreno que antes era boscoso, donde no se podía cultivar, ahora ya se puede cultivar, pero también se puede tener, ¿qué cosa? Crianza de animales. Entonces, estas zonas justamente sirven para abastecer a las zonas pecuarias, para generar crianza de animales. Tú que consumes carne ahí, tu rica hamburguesa, ¿no? Que la masticas ahí con ganas, déjame decirte que obviamente esa carne fue producida muchas veces en bosques tropicales y fueron incendiados grandes bosques para justamente tener la crianza de tu animalito que te produce la carne y también de su alimento. Entonces sirve para zonas agropecuarias también, pero ese es el problema, porque no tiene la condición. Caza furtiva, también. Si tú eres una de esas personas raras que tiene un animal de la selva en casa, pues déjame decirte que estás haciendo algo muy malo. Porque si tuvieras un animal, por ejemplo, no sé, un loro, un papagayo, imagínate, en casa, según Cerfos, 1 de cada 9 animales termina sobreviviendo de la trayectoria que se hace desde la selva peruana a la costa. Es decir, que ese guacamayo que tú tienes en casa bien bonita de repente, no sé, ¿no? Para que llegue ese acá en Lima, ha tenido que morir otros 8 en promedio. Esos son datos estadísticos, ¿ya? Por eso es que no se debe comprar animales, ¿no?
animales de otras regiones naturales porque no tiene nada que ver acá, es de otra región. Sí, importante, ¿ah? La contaminación también, entonces, la contaminación de los ríos, los derrames de petróleo en el Marañón encontramos mucho de eso, chicos, así que atención con eso, la actividad forestal, la caza furtiva ilegal y la destrucción de hábitat a través de la destrucción de árboles. En el caso de los desiertos, pues encontramos animales, recuerda que muchos de estos animales, como son desiertos secos en promedio la mayor cantidad, los animales durante el día no están porque el suelo es muy caliente. Entonces los insectos o algunos animales, por ejemplo, se meten debajo de la tierra y están debajo de la tierra durante el día. Pero como en la noche la temperatura disminuye, ¿qué hacen los animales? Salen y se encuentran ahí arrastrándose, ¿no? No le digas, no le digas. Y se encuentran arrastrándose. Ejemplo, los arácnidos, por ejemplo, las serpientes, los lagartos, los escarabajos, por ejemplo, los escorpiones y zorros en algunas zonas también. Los efectos humanos normalmente en minería. Podemos encontrar de repente en muchos de estos desiertos, podemos encontrar caliza, podemos encontrar arena fina para el terrajeo de las casas, petróleo en algunas zonas de tablazos también, gas también en algunas zonas, ¿no? Al menos en Perú los desiertos se usan para generar actividad avícola. Nuestras aves justamente se crían en esas zonas de desierto, ¿no? En el caso de las sabanas, recuerda esa película importante, ¿sí? Lo que es la película de Madagascar, pero no la 1, sino la 2. En la 2, cuando el león, Diego me parece que se llama, no, el león está mirando desde una ribera, desde un peñasco, ¿no? Hacia la parte baja, ve un río y un montón de animales, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa escena? Ya, entonces, esos animales, todos los animales que aparecen ahí en la película Madagascar, en la 2 por si acaso, todos esos animales son de las sabanas. El león es el rey de las sabanas, entre comillas. Ojo, el león no está en la selva. El león no es de la selva. El león es de sabanas. Por eso no podría existir que el león es el rey de la selva, porque simplemente no está en la selva, ¿sí? Pero no te olvides, todos los animales de la película están acá en las sabanas, obviamente menos los pingüinos. No creo que sean tan salvajes, ¿cierto? Ya, muy bien. Profe, ¿qué animales? Los ciervos, por ejemplo, las jirafas, los leones, los tigres, los elefantes, las chitas, los rinocerontes también, los hipopótamos, la mamba negra, que es un tipo de culebra, ¿no? Serpiente, por así decirlo. Hay también los perros salvajes. Ahora, en las sabanas vamos a encontrar nosotros a los mamíferos más grandes, a los animales más enormes. ¿Cuál es el efecto humano acá? Uno, la caza furtiva. La caza furtiva es una de las características que tienen las sabanas, ¿no? Tiene ese gran problema. Otro, el calentamiento global, ¿sí? El calentamiento global, por ejemplo, ha generado la tropicalización en el mundo. ¿Qué significa? Que las temperaturas en el mundo empiezan ¿a qué? Empiezan a aumentar. Eso genera justamente que las épocas calientes duren más tiempo, que las sequías duren más tiempo, generando menos tiempo para las temporadas de lluvia. Y estos animales terminan justamente muriendo a consecuencia de la escasez del agua. Recuerda que en las sabanas la cantidad de precipitación no era constante, como en las selvas, sino que en las sabanas durante el año alternaba una época muy lluviosa y una época muy seca. Otro, por ejemplo, tenemos también sobrepastoreo. Es una zona donde encontramos el sobrepastoreo y eso genera justamente la desertificación del suelo. Profe, ¿qué es esa palabra? Una desertificación se refiere a que un suelo ha perdido nutrientes. Un suelo es productivo. ¿Por qué? Porque tiene nutrientes. Pero cuando los pierde, a eso se llama desertificación. ¿Sí? No te vayas a olvidar. Otra. A ver, vamos con las estepas y praderas. Te dije en el video 1, la primera parte de ese tema, chicos, de que una pradera y una estepa no era lo mismo. De que las estepas eran normalmente las zonas templadas frías, llanas, zonas ganaderas, pero las partes cálidas le decíamos praderas. Encontramos animales como quienes, por ejemplo, la vizcacha, ¿no? Que es un conejo un poco más grande, el armadillo, los zorros, el bisonte, la mofeta, los canguros rojos, por ejemplo, en Australia. Y los efectos humanos, expansión. Otra vez, como son grandes zonas de pastizales, quemamos los pastizales para cultivar, por ejemplo, soya o cultivar algún tipo de alimento, como trigo de repente, o también crianza ganadera. Entonces, eso de acá también sirve para poder quemar la foresta, los pastizales, porque es pasto seco, y justamente
generar ¿qué cosa? Expansión de actividad ganadera por la carne y agrícola por algunos cultivos que se consumen en gran cantidad. Otra, los bosques templados. En los bosques templados vamos a encontrar a los ciervos, a los jabalíes, a los tejones, a los zorros por ahí, cuidado, al lince, a las liebres, que son los conejos justamente, los lobos, los osos pardos, ¿no? Habrás escuchado el oso pardo, y también las ardillas y también los mapaches. En el caso entonces, chicos, de los bosques templados, encontramos una gran cantidad de animales también, una variedad de animales. Muchos de ellos, por ejemplo, como el famoso oso, el oso grizzly, no sé si se escuchado el oso grizzly o el oso pardo. El oso grizzly, el día de hoy, que se encuentra en los bosques templados y en las taigas y también en las tundras, por acá encontramos al oso polar. Y el oso polar, chicos, baja y se encuentra más o menos entre los bosques templados, ¿no? Entre el ecotono, entre bosque templado y taiga, encontramos acá la combinación de un oso grolar. El oso grolar es un oso híbrido. Es un oso que da de la combinación del oso grizzly, ¿no? Si no conoces este oso, es como el oso de... ¿Ahorita esa película para niños de Amigos Salvajes? Que aparece un oso con un venado, creo. ¿Te acordaste? Ya. Ese oso es el oso grizzly. El oso grizzly, el día de hoy, se junta por el tema de calentamiento global con el oso polar y terminan haciendo clic. Y justamente lo que resulta es un oso híbrido, que se llama el oso grolar. Ahora, los efectos humanos acá, el gran problema, chicos, es que los bosques templados es la zona con la mayor cantidad de población. Como tiene una alta densidad de población, eso genera los grandes problemas a largo plazo, ¿no? Porque obviamente la población modela el relieve, construye ciudades, usa el suelo, ¿no? O sea, genera un gran cambio. Y la deforestación, obviamente la tala ilegal, la tala a gran escala es un gran problema que tenemos acá. Y también, chicos, vamos por acá, por las taigas. En las taigas encontramos al zorro, al lobo, a la comadreja por ahí, el oso pardo que justamente te mencionaba también que encontrábamos en las taigas, el gato montés y los ciervos también. Ahora, los efectos humanos acá, uno importante, la deforestación, la caza furtiva. Y encontramos acá lo que es la marta o el bisón. El bisón es tipo un... A ver, ¿cómo te explico? Es un animal medio... Por acá lo vamos a poner en la imagen. Ya no tendré ahorita... no sé qué tipo de animal sea. Pero este animal se usa mucho para las pieles. Es muy cotizado en nuestros países. Estamos hablando entre Estados Unidos y Canadá. Justamente para el tema de pieles. Así que ya sabes. No entonces tengas algún tipo de prenda que haya sido de algún tipo de animal que esté en peligro de extinción. El bisón es uno de ellos. Pero, profe, ¿cómo voy a...? No sé, pues algún día de repente vayas a otro país y vas a encontrar que ciertas cosas que para nosotros son un poquito raras, pues allá van a ser normales, ¿sí? Ese tema de sociedad, costumbres y cosas así. Otra, incendios forestales, también podemos encontrar incendios forestales. Recuerda que los grandes bosques coníferas son bosques muy altos, ¿no? Entonces la minería también es otro problema. Y esa la vamos a encontrar en grandes zonas del mundo, no solamente en las taigas. En las tundras, si bien es cierto, los animales son muy limitados. En las tundras antárticas, por ejemplo, vamos a encontrar obviamente al pingüino. Y también encontramos a las tundras alpinas. Las tundras alpinas son las tundras altas, como el caso de Europa. O tundras en los Andes, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a encontrar animales como el liebre blanco, el lobo, el oso polar, por ejemplo. El oso ártico, el reno, el buey. Los lobos marinos y las focas también, pero más eso lo encontramos en la parte de la Antártida. Ahora, la población que acá hay es mínima, es una mínima población, pero encontramos a los famosos esquimales. No son animales por si acaso, si por ahí tú pensaste que los esquimales son animales, no. Son personas que viven en su famoso iglú, no sé si has visto eso en algunos dibujitos o películas, qué sé yo. Otra, también el calentamiento global es un problema. Claro, porque el calentamiento global hace que la masa de hielo se disminuya debido a la tropicalización del mundo y justamente lo que genera es que cambie la temperatura, las temperaturas en el agua, en el mar también, ¿no? Y genere pequeños ecosistemas distintos a lo que el animal estaba adaptado. Por eso que el oso polar justamente migra a otros lugares para poder sobrevivir, mira. También, por ejemplo, tenemos problemas de oleoducto, grandes zonas de petróleo. Y la consecuencia, y forma parte del hombre, claro,
las carreteras y los aeropuertos, que también es un tema industrial que actúa mucho en las tundras. Mira chicos, el tema de biomas es un tema full memoria. Hay muchos animalitos, hay muchas plantas también, pero más importante que eso es saber las condiciones climáticas, ¿no? Dividirlo de forma de pluviosidad, altitud, clima, que hemos estado haciendo justamente este dibujo, lo explicamos en la primera parte, pero chicos, ahí está la imagen. Quiero que te quedes con la imagen de cómo está distribuido cada bioma en el mundo, ¿ya? Entonces chicos, sin nada más que decirte, estamos entonces cerrando la mitad del ciclo básico. Tú que estás inscrito acá en el grupo, en nuestro ciclo básico que es CEPRE San Marcos, recuerda que a partir ya entonces del siguiente video estamos en la segunda parte de la mitad ya. Y recuerda que también puedes agregar a tu paquete que ya tienes nuestro ciclo integral y nuestro ciclo VIP, que es justamente poner las preguntas grabadas en video. Ya se vienen las soluciones de las 5 primeras semanas, así que por ahí aprovechen, escríbeme al WhatsApp si en el caso estás en el básico pero quieres de repente formar parte de nuestro estándar o de nuestro VIP. Nada chicos, entonces acá nos vamos a quedar. Ha sido un gusto y nos vemos en el video número 10.